bien en detalle de qué se trata esto, porque tenemos en línea a Norberto Bernardo, que es titular de la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro Argentino de Urología. Norberto, ¿qué tal? Pablo Sigal y Mario Esman te saludan aquí en El Antídoto. Hola Mario, hola Pablo, gracias por comunicarse y tal cual alguien de la audiencia te estaba diciendo, en la población en general esto atrae mucho y en función de lo que hacías comentario en la introducción con respecto al antígeno prostático específico, el famoso PSA, en realidad en ese artículo que publicaste en Clarín se le vuelve a dar visibilidad a la importancia que tiene el antígeno prostático específico, porque tal cual decías, hubo una época de cierta confusión que anduvo por allá por el año 2012, 2014, y todo vuelve al principio. ¿Qué significa vuelve al principio? El antígeno prostático es una proteína que nos mide en la sangre a todos los hombres. En el único lugar donde se forma es en la próstata. ¿Y qué función cumple el antígeno prostático? Licuar el semen que se coagula después de eyacular. Bien, esta sustancia que se origina en la próstata sirvió inicialmente para hacer seguimiento a los pacientes que ya estaban diagnosticados con cáncer de próstata. Esto fue allá por el año 1986. Y después, en el año 1994, sirvió claramente para hacer diagnóstico precoz. Tanto sirvió que la mortalidad que teníamos hasta ese momento se redujo en un 50%, solo por la introducción de la herramienta del antígeno prostático específico. ¿Y por qué, si esto se descubrió en el 94, ahora vuelve a estar en el tapete? Porque precisamente a partir de diagnosticar mucho y tener herramientas en aquel momento, hace 30 años atrás, menos sofisticadas de las que tenemos hoy, muchos pacientes se trataron y tal vez ese tratamiento en aquel momento no era tan necesario. Ese tratamiento en aquel momento, más precario que el que tenemos hoy, generó alguna morbilidad en los pacientes, algunos efectos adversos de los tratamientos, que tenían que ver con la sexualidad y que tenían que ver con la continencia urinaria. Entonces se empezó a hablar de sobretratamiento, porque el tratamiento afectaba. Y allá por el 2012, la fuerza de tareas de los médicos generalistas en Estados Unidos pasaron al otro extremo, es decir, al antígeno prostático no hay que hacerlo más, no se hace más, no tiene sentido hacerlo más, porque si lo seguimos haciendo, se diagnostica más, y si se diagnostica más, se trata más, y si se trata más, genera efectos adversos. Y eso, Norberto, tenía como aval supuestamente estudios que indicaban que la mortalidad no bajaba, digamos, mirando ese numerito, ese valor en sangre del PSA, digamos, al final del camino, la mortalidad no era menor si se hacía el PSA o si no se hacía el PSA. La mortalidad era menor. El problema que le dio visibilidad a esto es que el costo que se pagaba con aquellos tratamientos más rudimentarios en términos de afectar algunas funciones que implicaban calidad de vida, hizo que se dijera no se diagnostique tanto, porque si se diagnostica tanto, se reduce la mortalidad, pero se afecta calidad de vida. Y lo que diste visibilidad vos actualmente en lo de Cochrane, que comunicabas recién en la introducción, vuelve a ser un manejo equilibrado. Entonces, nuevamente, la mortalidad del cáncer de próstata vuelve a disminuir después de aquello que se había dejado de utilizar. Digamos, costo-beneficio, como todo en salud, sería. Absolutamente, costo-beneficio, y hablar de en qué momento de la historia del tratamiento del cáncer de próstata estamos. Cuando los tratamientos, por ejemplo, cuando estamos hablando hace 30 años atrás, no se hablaba de la vigilancia activa. ¿Qué es la vigilancia activa? Un paciente que se diagnostica con un cáncer de próstata de bajo nivel de agresividad, que va a morir de cualquier otra cosa y no por cáncer de próstata, porque la agresividad de ese tumor en particular es baja. Entonces, se puede vigilar ese tipo de tumores, pero para saber si se puede vigilar tenemos que saber el nivel de agresividad. Entonces, en el diagnóstico nos podemos encontrar con este grupo de tumores de bajo nivel de agresividad, y también podemos encontrarnos con tumores que son altamente agresivos y que van a hacer que la mortalidad se dé si no sabemos de ellos. Norberto, en aquel momento,
cuando se daba el positivo al PSA, ¿no había biopsia, nada más que acompañar ese estudio? En aquel momento, porque aparecía el antígeno prostático elevado en la sangre, se generaba una biopsia. Y de la biopsia surgía un diagnóstico. Pero entonces... Esto para la audiencia es importante. El antígeno prostático no hace diagnóstico de cáncer de próstata. Claro. El antígeno prostático es un marcador Claro. que, estando elevado, nos sugiere, nos recomienda que investiguemos la razón por la cual está elevado. Porque el antígeno prostático puede elevarse por cáncer de próstata, por un agrandamiento benigno de la próstata, por una infección de la próstata, por múltiples razones, no solamente por cáncer de próstata. Para calmar a la población y no creer que cuando el antígeno prostático se elevó es diagnóstico de cáncer de próstata. Pero el diagnóstico se hace con biopsia. Pero la medicación venía después de la biopsia, con lo cual, ¿por qué adjudicarle al PSA? Porque como el antígeno prostático estaba elevado, se generaban biopsias. Todo cáncer de próstata en aquel momento había menos opciones que hoy. Entonces, cuando se hacía un tratamiento radical a un paciente que por ahí no necesitaba ese tratamiento, que podía evolucionar sin tratamiento, vigilándose, generaba efectos adversos. Entonces, ahí era donde se decía sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico no existe, es diagnóstico o no diagnóstico. El sobretratamiento sí existió. Claro. Y Norberto, las herramientas de diagnóstico más sofisticadas que hay, con las que se cuenta actualmente, ¿no permiten, digamos, ese sobretratamiento? Correcto, tal cual lo dijiste, afirmando a tu pregunta. Sí. Hoy tenemos más herramientas. Cuando hacemos la biopsia en función de mucha información, de imágenes previas, que nos permiten saber qué sector de la glándula prostática tiene alguna alteración, que es sospechosa, y establecer si esa zona en particular tiene algo o no tiene algo. Antes no existían esas herramientas como la resonancia magnética, como la microecografía. Entonces directamente era antígeno prostático específico elevado, biopsia. Biopsia a la próstata. ¿A qué sector? A cualquiera. No con una dirección específica hacia algún sector sospechoso. Uh-huh. Entonces, bueno, la conclusión hoy es PSA sí. Entonces, ¿quiénes serían los pacientes que deberían tener un valor de PSA? ¿A qué edad? ¿Cuándo? Si tienen antecedentes. ¿Cómo es el paciente que tiene que prestarle atención a esta cuestión? En general hay bastante consenso cuando nos empezamos a hacer los chequeos. A los 50 años se incluye desde el urólogo, el médico clínico. En general se incluye el antígeno prostático específico a partir de los 50 años. Lo que debemos aclarar es que si en la familia hay algún antecedente cercano de cáncer de próstata o de cáncer de mama también, es necesario adelantar ese análisis de antígeno prostático. Un paciente que tiene un padre que tuvo cáncer de próstata, un abuelo que tuvo cáncer de próstata, debería empezar a los 40 años a hacerse simplemente el análisis de antígeno prostático específico, porque ese primer valor nos va a indicar mucho en ese paciente en particular a lo largo de la historia. Porque si un paciente este año tiene un antígeno prostático de 1 y el año que viene tiene un antígeno prostático de 3, si bien es normal porque está por debajo de 4, no es normal que suba de 1 a 3 en un año. Y eso ya es llamativo. Perfecto. Te hago una muy cortita antes de cerrar. Si hoy la vinculación que había antes con la disfunción sexual hoy está resuelta. Se redujo muchísimo ese efecto adverso, precisamente porque se tratan los pacientes que requieren el tratamiento. Y aquellos que se tratan porque requieren el tratamiento, hay herramientas que permiten preservar las estructuras vasculares y nerviosas que tienen que ver con la erección, que es el gran temor de los pacientes, para que continúen con una vida sexual que, aunque pueda afectar la eyaculación, no le afecte la erección. Bien, Norberto, te agradecemos mucho la entrevista. Un gusto, gracias a ustedes por hacer público esto que es muy importante en la población. Gracias a vos, que tengas buenas noches. Era Norberto Bernardo, titular de la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina de la UBA y director del Centro Argentino de Urología.